Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en el emocionante mundo de las celebridades para hablar de un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y francamente nos tiene a todos con la boca abierta. El titular que están viendo en pantalla, Demet Özdemir explosiva ante Diletta Leotta, se acabó el juego, no es una exageración. Vamos a desgranar todo lo que ha sucedido, los detalles jugosos y las implicaciones de este enfrentamiento, porque créanme, esto es solo el principio. Si disfrutan de las noticias de última hora, los chismes del mundo del espectáculo y quieren estar al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, este es su sitio. Así que antes de sumergirnos en esta historia que promete ser de infarto, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona y a ustedes les asegura no perderse ni una sola de nuestras novedades. Ya verán que vale la pena. Prepárense porque lo que les voy a contar es digno de una telenovela. Hemos sido testigos de cómo dos figuras públicas deslumbrantes, la actriz turca Demet Özdemir y la presentadora deportiva italiana Diletta Leotta, han estado en el ojo del huracán. Y no es para menos porque lo que comenzó como una especulación aparentemente inocente, ha escalado a un nivel que podríamos calificar de, bueno, explosivo. La rivalidad, si es que podemos llamarla así, ha estado gestándose sutilmente, pero ahora parece que ha llegado a un punto de no retorno. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con rumores y comparaciones. Demet Özdemir, conocida mundialmente por sus papeles en exitosas series turcas, y Diletta Leotta, un rostro icónico en el mundo del deporte italiano, comparten no solo una belleza arrolladora, sino también una presencia mediática imponente. Ambas mujeres son conscientes de su poder y de la atención que generan, y es ahí donde empieza el juego. Los fans, como siempre, son los primeros en notar las similitudes, en buscar las conexiones, y en muchos casos, en alimentar las rivalidades. Se empezó a hablar de quién era más influyente, quién tenía más estilo, quién conquistaba más corazones. Y aunque inicialmente todo parecía ser parte de la dinámica normal de la fama, parece que algo más profundo se estaba cocinando. Lo verdaderamente interesante y donde entra la explosividad del titular, es en las acciones recientes y las declaraciones que han marcado un antes y un después. Se rumorea y las señales apuntan a ello que existe una competencia tácita, quizás por atención, por proyectos o incluso, y aquí es donde entra la especulación más picante, por un interés común. No podemos confirmar nada al respecto, pero el hecho de que se hable de un juego acabado sugiere que alguna de las partes ha tomado una posición firme, ha hecho un movimiento definitivo que ha cambiado el panorama. Pensemos en el contexto. Ambas son mujeres exitosas, independientes y con una carrera sólida. No necesitan la validación de nadie, pero el ego, la ambición y sí, la competencia, son motores poderosos en el mundo del espectáculo. Podría haber un elemento de despecho. Una estrategia de marketing para generar expectación. O quizás simplemente dos mujeres fuertes que no están dispuestas a ceder terreno. Lo que sí está claro es que la atención mediática se ha centrado en ellas, y ese es un poder que ambas, sin duda, saben manejar. Hemos visto cómo las redes sociales han sido un campo de batalla silencioso. Pequeños guiños, likes estratégicos, sutiles comparaciones en publicaciones, todo se analiza con lupa. Y cuando un titular como este aparece, es porque las pruebas indirectas se han acumulado hasta el punto de que los medios no pueden ignorarlo. El "se acabó el juego" sugiere que se ha superado una línea, que ya no hay espacio para la ambigüedad. ¿Qué tipo de juego podría ser este? Podríamos estar hablando de una competencia por la atención de una figura masculina, aunque esto es puramente especulativo y, para ser honestos, un poco anticuado. Lo más probable es que se trate de una rivalidad profesional, de una lucha por el protagonismo en un nicho determinado, o incluso de un conflicto de intereses que ha llevado a una de ellas a tomar una decisión drástica. La figura de Demet Özdemir es la que se presenta como explosiva en este escenario. ¿Qué significa esto? ¿Ha hecho una declaración directa? ¿Ha tomado una acción que ha puesto fin a una situación tensa? Las redes sociales turcas y las revistas del corazón han estado llenas de especulaciones. Se menciona que Özdemir ha sido la que ha marcado el paso, la que ha puesto un ultimátum o simplemente, la que ha decidido dejar de jugar según las reglas de otro. Por otro lado, Diletta Leotta es la figura que quizás se ha visto sorprendida o superada por esta explosión. Su reacción, o la falta de ella, bien dice mucho.
¿Se ha retirado del juego? ¿Está evaluando su próximo movimiento? Su silencio puede ser tan elocuente como cualquier declaración. Es fascinante observar cómo dos mujeres con tanto poder y reconocimiento pueden verse envueltas en dinámicas que, aunque a veces parezcan triviales, reflejan las complejidades de las relaciones humanas y profesionales, especialmente en un entorno tan expuesto como el de la fama. El hecho de que se utilicen términos como explosiva y se acabó el juego eleva la narrativa de una simple disputa a un evento de gran magnitud mediática. ¿Podríamos estar ante una estrategia de relaciones públicas orquestada? No lo descartemos. En el mundo del entretenimiento, la controversia vende. Generar expectación, mantener al público enganchado, todo forma parte del espectáculo. Sin embargo, la forma en que se presenta esta situación, con un tono casi de confrontación directa, sugiere que hay algo más real, algo más personal, en juego. Piensen en la presión que deben sentir estas mujeres. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada interacción interpretada. Mantener la compostura y la profesionalidad en medio de tanto escrutinio es un arte en sí mismo. Y cuando esa compostura se rompe o cuando se decide dar un golpe sobre la mesa, es cuando surgen titulares como este. La pregunta clave es, ¿qué ha llevado a Demet Özdemir a estar explosiva? ¿Fue una provocación de Diletta Leotta? ¿Una traición percibida? ¿O simplemente el agotamiento de una situación insostenible? La respuesta a estas preguntas es lo que mantiene a los medios y a los fans en vilo. Podríamos especular sobre escenarios. Imaginemos que ambas estaban interesadas en un proyecto similar, una película, una campaña publicitaria importante. Quizás hubo una negociación, una promesa, y luego un cambio de planes que perjudicó a una de ellas. O tal vez, y esto es entrando en terreno más personal, hubo una disputa relacionada con amistades en común, o incluso con alguna figura masculina que ambas conocieran. El título "Se acabó el juego" implica una finalización, una decisión irrevocable. Esto podría significar que Demet Özdemir ha decidido cortar lazos, dejar de competir, o incluso tomar acciones legales si la situación se ha vuelto realmente seria. También podría significar que ha decidido jugar sus cartas de una manera que pone fin a la competencia, ganando ella la partida. Es importante recordar que aunque nos encante el drama y la especulación, debemos ser cautelosos y basarnos en la información disponible. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta historia ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. La fama de ambas mujeres es innegable y cualquier conflicto entre ellas automáticamente se convierte en noticia. En este punto, la narrativa se centra en la fortaleza y la determinación de Demet Özdemir. La palabra explosiva no solo sugiere enfado, sino también una liberación de energía reprimida, una acción contundente. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración y, de repente, la ha soltado con fuerza. Y ante esa explosión, Diletta Leotta, quien quizás pensaba que la situación estaba bajo control o que el juego seguiría en sus términos, se encuentra ante un nuevo escenario. Lo más intrigante es el misterio. No tenemos todos los detalles. Los medios suelen dar pistas, pero las verdades completas rara vez salen a la luz en el mundo de las celebridades. Y es precisamente esa falta de información lo que alimenta la imaginación y la curiosidad. ¿Qué secreto oscuro o disputa personal hay detrás de esta aparente rivalidad? La conclusión del juego podría significar muchas cosas. Podría ser el fin de una amistad. El fin de una colaboración profesional. El fin de una competencia silenciosa. O en el escenario más dramático podría ser el principio de una enemistad pública. Lo que es innegable es el poder de estas dos mujeres. Ambas son iconos en sus respectivos campos y tienen una influencia considerable. Cuando dos figuras de este calibre entran en conflicto, la repercusión es inevitable y masiva. Y nosotros como espectadores estamos aquí para observar, analizar y por supuesto disfrutar del espectáculo. Así que para resumir, hemos explorado la aparente explosiva confrontación entre Demet Özdemir y Diletta Leotta, un evento que, según los titulares y la especulación, marca el fin de un juego. Hemos discutido las posibles razones detrás de esta tensión, desde rivalidades profesionales hasta conflictos personales, y hemos analizado cómo esta situación ha capturado la atención mediática. Está claro que ambas mujeres son figuras poderosas en sus mundos, y su interacción, sea cual sea la naturaleza exacta, tiene un impacto significativo. Lo que comenzó como una comparación sutil ha escalado a un punto donde se habla de un desenlace definitivo.
La audacia de Demet Özdemir al tomar una posición firme ha creado un nuevo panorama, dejando a Diletta Leotta y al público a la espera de los próximos movimientos. Es un recordatorio fascinante de las complejidades de las relaciones humanas, la ambición y la dinámica del poder en el ojo público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de lo que se está diciendo? ¿Quién creen que tiene la razón? Me encantaría saber sus opiniones y teorías sobre todo esto. Dejen todos sus comentarios aquí abajo que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos que aman el mundo del espectáculo, y si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Activen también la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta pronto.